Stephanie Gómez, soy nutricionista clínica y soy la nutricionista aquí en Geronto. Bienvenidos a las nuevas jornadas en conjunto con Geronto. Hoy el tema va a ser sarcopenia y les voy a compartir la presentación para poder aprender un poco más de la sarcopenia en el adulto mayor. Bueno, entrando un poquito en materia, hablando de la sarcopenia, se asocia mucho a la pérdida de masa muscular, pero actualmente se ha indicado que no solamente es por se haya pérdida de masa muscular, sino también de la función muscular, ¿sí? Y no solamente de masa magra, que vendría a ser el músculo, lo cual a lo largo, ¿sí?, conlleva a una discapacidad en el paciente. Se indica de esta forma que no importa solo la cantidad, sino también la calidad del músculo, ¿no? Haciendo más énfasis en la función muscular. Pero, ¿qué es la sarcopenia en sí? Podemos definir la sarcopenia como una característica del envejecimiento biológico, ¿no? Es un signo que se suele presentar conforme los adultos mayores van pasando ya de los 65 años, viene una disminución de la masa muscular, si es que son unos pacientes inactivos, ¿no?, que no realizan actividad física o que tienen una alimentación inadecuada, ¿sí? Representa una pérdida progresiva de masa muscular, también enfocándonos en la calidad y también en la fuerza muscular esquelética, que era lo que hablábamos anteriormente, lo que aumenta a medida que el adulto mayor va ganando más edad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la sarcopenia? Como podemos ver en una imagen, como decía al inicio, conforme el adulto mayor va ganando más edad, a partir de 65 años, viene una pérdida progresiva de la masa muscular, incluyendo también la fuerza, la función, ¿sí?, lo que conlleva a ciertas repercusiones. Entonces podemos ver en la imagen que, bueno, a los 25 años por lo general una persona adulta suele tener su masa muscular conservada, ¿sí? Y a partir de los 60-65 años ya viene una pérdida de músculo, por lo cual es importantísimo preservarla. Tiene una relación íntimamente con la edad, ¿sí?, y suele afectar la calidad de vida del paciente o del adulto mayor. Y es mucho más, suele ser mucho más agresiva cuando ya los pacientes tienen alguna patología de base, ¿no? Alguna enfermedad de base como diabetes e hipertensión. Entonces, ¿por qué es importante en realidad una valoración nutricional en estos tipos de pacientes que presentan sarcopenia? ¿Sí? Más que todo es importante para la prevención. Como dije al inicio, también habían repercusiones que podían agravar el estado de salud del paciente si es que presentaba sarcopenia, y una valoración o un abordaje nutricional a tiempos idóneos para prevenir la pérdida de masa muscular y también la función. Entonces, de esta forma estamos actuando con un carácter preventivo y identificaríamos el riesgo nutricional que podría tener el paciente, ¿no? Ahora, la valoración del estado nutricional tiene como finalidad determinar las eventuales desviaciones de la normalidad, tanto por malnutrición, que se puede presentar, ¿sí?, por exceso, es decir, que el paciente puede estar obeso, ¿sí?, o puede tener sobrepeso y no podemos identificar si hay una pérdida de masa magra, no es visible. O también podría ser el otro extremo, que podría ser desnutrición, que aquí en desnutrición sí es más visible que hay una pérdida de músculo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para prevenir la sarcopenia? Podríamos agarrarnos en realidad de dos factores, ¿no? La actividad física y la alimentación o el tratamiento nutricional que nosotros le daríamos al paciente. La actividad física es importante porque de esta forma, si es que el paciente no tiene aún pérdida de masa muscular, podríamos mantenerla. Y si es que en otro caso el paciente ya tiene pérdida de masa muscular, podríamos tener ganancia. Y la alimentación y tratamiento nutricional, que claro está, va de la mano con la actividad física, porque si hay una alimentación adecuada, la ganancia de músculo va a ser idónea. Entonces, entrando un poquito en la de actividad física, se han hecho muchos estudios en el cual se ha visto íntimamente relacionada la sarcopenia con el sedentarismo,
y se dedujo o se creó algún síndrome que se llama síndrome de muerte sedentaria, que bueno, en un consenso del President's Council on Physical Fitness, dijeron que estos tipos de problemas de sedentarismo en las personas adultas mayores traían muchas más repercusiones o problemas en la salud. Y bueno, en muchos casos extremos en los que el paciente se podría mantener sedentario y sin hacer ningún tipo de actividad física leve, moderada, habían extremos de que podrían causar la muerte por hospitalizaciones, por enfermedades crónicas no transmisibles o patologías de base que ya tenga el paciente, que lo hacía mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, ¿tiene relación la inactividad física? Claro que sí tiene relación con la sarcopenia. ¿Sí? La sarcopenia en realidad se acelera al reducir la actividad física, es decir, un paciente inactivo va a tener mayor riesgo a presentar sarcopenia a un paciente que es más activo. ¿Sí? Un paciente que es más activo va a tener menor riesgo de desarrollo de sarcopenia. Y lo que vale hacer énfasis también aquí es que dependiendo del estado de salud en el que tenga el paciente y podríamos implementar también ciertas actividades con peso, ¿sí? Claro está, identificando siempre que el paciente pueda realizarlo, ¿sí? Con peso muy leve, en el caso de pacientes que estén en cama o en pacientes que sean más activos, que caminen, que por ahí puedan hacer bicicleta o bailoterapia, podríamos ir subiendo el peso progresivo, ¿no? Obviamente teniendo una limitación. Aunque las personas inactivas tienen una pérdida de masa muscular mayor y más rápida, la sarcopenia también se observa en menor grado en individuos mayores activos. Entonces, los criterios para hacer el diagnóstico de sarcopenia están en desarrollo y deben validarse. Esto es importante porque quienes diagnosticamos que un paciente pueda tener sarcopenia es un profesional de la salud. ¿Sí? Esto es importante porque por lo general cuando una paciente tiene alguna pérdida de peso se suelen tomar medidas en las cuales toman suplementos, que no son prescritos por algún médico o por algún profesional, entonces que suele tener, en vez de beneficios, ciertas repercusiones. Entonces lo ideal es siempre que estos suplementos sean prescritos por un profesional en la salud. Ahora, bueno, aquí podemos ver una imagen en la cual vemos lo del sedentarismo. Si vemos en la figurita, vemos que el músculo está conservado, ¿sí? Y si podemos ver en la figura B, vemos que el músculo está un poquito atrofiado, ¿verdad? Hay una pérdida de ese músculo, ¿sí? Eso es lo que vemos que a partir de los más o menos 65 años viene esa pérdida progresiva, pero nosotros la podríamos evitar si es que incentivamos que nuestro adulto mayor se mantenga activo, ¿verdad? Entonces, a menor actividad física, menor efecto trófico, es decir, el músculo se atrofia, se empieza a perder, hay menor fuerza muscular y menor masa muscular, ¿sí? Igual a como vemos en la imagen B. Y también puede haber mayor acúmulo de masa grasa, menores receptores de insulina y por tanto el paciente podría presentar una resistencia a la insulina. Es por esto que en la mayoría de ocasiones los adultos suelen presentar o suelen debutar con diabetes a estas edades, ¿no? Porque viene esa pérdida de masa magra, hay una mala alimentación, se manejan malos hábitos alimentarios en conjunto con una inactividad física, lo que hace que la masa grasa aumente y desarrollen resistencia a la insulina, que al final termina con una diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, en realidad quiero hacer énfasis en muchas enfermedades que podemos evitar incentivando a nuestro adulto mayor a hacer actividad física, a alimentarnos correctamente, ¿sí? Y es más que todo los riesgos que tendría la mala alimentación y la atrofia de este músculo, que es lo importante que debemos conservar en el adulto mayor. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones de la sarcopenia? ¿Sí? De esa pérdida del músculo, de la pérdida de la función del músculo, ¿cuál sería, verdad? Entonces tenemos dependencia, el adulto mayor por lo general ya no puede hacer cosas sencillas o
por sí mismo, ¿sí? Se vuelve dependiente de cuidadores o de los hijos. Hay una pérdida de funcionalidad, hay caídas, y esto es importantísimo porque las caídas, si no tenemos músculos que nos recubran, por lo general en los huesos, se presentan fracturas y esto agrava mucho más el cuadro clínico del paciente adulto mayor. Disminución de la función inmune, nuestro adulto mayor se inmunodeprime y estamos susceptibles a contraer cualquier virus o bacteria. Aumento de riesgo de osteoporosis, asociación con fragilidad, hospitalización, si nuestro adulto mayor ya tiene enfermedades subyacentes y presenta esta disminución de músculos o sarcopenia, es muy probable que si requiere alguna hospitalización por A o X motivo, su hospitalización sea mucho más larga o se pueda agravar, ¿sí? Entonces, en realidad, en conjunto, la sarcopenia se asocia con un alto riesgo de caídas, ¿verdad? Porque no tenemos ese músculo que nos cubra los huesitos y que nos den esa estabilidad para poder caminar, esa fuerza para podernos parar de la silla, ¿sí? En los adultos mayores con sarcopenia es 3 veces mayor el riesgo de caídas, comparados con aquellos que no tienen sarcopenia, es decir, que tienen su función, su masa muscular conservada, ¿no? Independientemente de la edad, del género y de otros factores externos. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento nutricional? Vale recalcar que el tratamiento nutricional debería ser siempre abordado por un profesional en nutrición especializado en adultos mayores para que sea instaurado correctamente el plan dietoterapéutico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como profesionales en nutrición para prevenir y tratar la pérdida de masa muscular? La ingesta de energía, que el paciente tenga un requerimiento calórico adecuado y que cubra todas sus necesidades. Y por supuesto de las proteínas, que es importante, ¿no? Una ingesta adecuada de proteínas. Realizar actividad física de acuerdo a su estado de salud. Si es un paciente que aún camina, que es independiente, que puede ser que hace bailoterapia o que utiliza la bicicleta. Entonces, hacer un plan de actividad física de acuerdo a su función, en comparación a pacientes que están en silla de ruedas o están en cama, que igual podemos hacer actividad física, que ya se traería en realidad la terapia, como terapia física, pero igual mantendríamos a nuestro adulto mayor activo, ¿no? Incluir macro y micronutrientes, que aquí quiere decir que entran todos los grupos de alimentos, panes y cereales, frutas, vegetales, lácteos, carnes, mediante la ingesta de alimentos, claro que obtenga todos los nutrientes, ¿no? Para que nuestro adulto mayor esté correctamente nutrido y evitar enfermedades por deficiencias o por excesos. Incluir en caso de ser necesario suplementos y multivitamínicos. ¿Sí? Hay muchos casos en que el tratamiento nutricional o el plan dietoterapéutico no me cubre todo el requerimiento del paciente porque el paciente tiene alguna enfermedad cerebrovascular o posee dentadura postiza o el apetito ha disminuido por medicación o el apetito ha disminuido simplemente porque se encuentra enfermo o por depresión también. Entonces hay muchos factores que influyen en la ingesta del paciente. Entonces lo que nosotros como profesionales hacemos en realidad es tratar de cubrir el requerimiento del paciente para evitar desnutrición y evitar la sarcopenia, ¿no? Entonces tendemos a hacer uso de suplementos y multivitamínicos para cubrir ese requerimiento y que mi paciente se mantenga equilibrado, ¿no? Y así evitamos esa deficiencia. Entonces, esa pérdida de peso y la inadecuada ingesta alimentaria, es decir, una alimentación deficiente, se asocian con fragilidad, mayor frecuencia de ingresos hospitalarios, que lo vimos anteriormente. Si mi paciente se enferma, tiene diabetes tipo 2, se descompensa y necesita una hospitalización porque presentó una cetoacidosis diabética o su glicemia estaba muy alta o una hipoglicemia y necesita hospitalizarse y lo llevamos al hospital desnutrido con sarcopenia, es muy probable que mi paciente se agrave en la hospitalización, que baje mucho más de peso, que su estadía en el hospital sea mucho más larga. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Es por esto que es importante que nuestro adulto mayor se mantenga bien nutrido.
Ahora, nos vamos al otro extremo, que podría ser también la obesidad sarcopénica, si vimos que los problemas que podría traer la desnutrición, pero también existe la obesidad sarcopénica, que quiere decir que mi paciente aparentemente está gordito, se lo ve sano y está mal esto de asociar que la obesidad o el sobrepeso o el estar gordito es sinónimo de estar sano, ¿no? El paciente la obesidad sarcopénica quiere decir que mi paciente tiene un exceso de grasa corporal que hace que lo vea aparentemente bien, pero tiene una deficiencia de masa muscular, ¿sí? Entonces es un paciente de riesgo también, es un paciente que si se hospitaliza al igual que mi paciente con desnutrición podría empeorar su cuadro clínico y aumentaría la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, es importantísimo para nosotros poder diagnosticar o para poder identificar que mi paciente con obesidad o sobrepeso sí tiene deficiencia de masa muscular, es importantísimo una valoración nutricional para poder identificar si hay obesidad sarcopénica o no, y según eso instaurar el tratamiento nutricional. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones nutricionales en la ingesta oral de estos pacientes con sarcopenia, ¿no? En realidad, se fijan en mantener equilibrada la ingesta, es decir, que mi paciente adulto mayor consuma los carbohidratos, las proteínas y las grasas adecuadas que necesita, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de grasas saludables, que son mis macronutrientes y a su vez micronutrientes, porque también suelen presentar deficiencia de micronutrientes, más que todo la vitamina D, que es importantísimo para poder absorber calcio, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser la alimentación de adulto mayor? Bueno, nosotros en nutrición utilizamos ciertos cálculos y ciertas fórmulas para poder sacar requerimientos, ¿sí? Y por lo general, cuando ya es un paciente que presenta sarcopenia o presenta bajo peso, determinamos la ingesta de proteínas aparte, ¿no? Para mantener equilibrado el requerimiento de proteínas y evitar mayor deficiencia, ¿no? O que la sarcopenia se mantenga. Y hay que hacer énfasis también que la correcta alimentación siempre tiene que ir a compañía de una actividad física adecuada a la función, a la función del adulto mayor, ¿no? Si es que él puede hacer una actividad física leve, hacemos una actividad física leve. Si es que puede hacer alguna actividad física leve en conjunto con pesas de peso mínimo, lo hacemos. O sea, dependiendo del estado en el que se encuentra el paciente, instauramos el tratamiento nutricional y la actividad física, ¿no? De esta forma, el objetivo es recuperar la masa muscular, la movilidad y evitar el deterioro funcional del paciente. Asimismo, los micronutrientes, como decía anteriormente, en el adulto mayor son importantísimos y hay que darles la atención adecuada, como el aporte suficiente de calcio. Como vimos anteriormente, los pacientes con sarcopenia pueden presentar fracturas por caídas, entonces es importantísimo que esos huesitos estén fuertes y la suplementación de calcio y vitamina D, si es que es necesaria, hacerla, ¿sí? De esta forma prevendríamos también el riesgo de caídas, de fracturas y por tanto discapacidad, que muchas veces se suele presentar bastante en los adultos mayores, y la dependencia. Entonces, ¿cuál sería el plato ideal o la alimentación ideal para mi adulto mayor? Esta es una guía básica para que la podamos tener en cuenta, sí, que es una guía que la instauró, bueno, se llama My Plates, y como podemos ver en el platito tenemos la división de los grupos de alimentos: frutas, granos, verduras, proteínas y lácteos, ¿no? Todos los grupos de alimentos reunidos en un platito, que es como debería tener la ingesta de un adulto mayor, ¿no? Con todos los nutrientes adecuados y en las porciones que necesita. Entonces podemos ver en las figuras, tenemos verduras, frutas, granos, alimentos de proteínas y los lácteos, ¿no? Claro está que si hay algún paciente que tenga alguna enfermedad de base que no puede ingerir algún alimento o que tenga alguna intolerancia o alergia alimentaria, se modifica la alimentación de acuerdo al estado en el que esté el paciente, ¿no? Y por tanto también hacer énfasis en tomar agua, no beber bebidas endulzadas, no jugos, preferir siempre la fruta, ¿sí? Y en el caso de que, bueno, sean un paciente que por ahí quiere algún postre de vez en cuando, bueno, es normal,
pero que siempre no hacerlo como hábito, ¿no? Sino ocasionalmente, porque igual es válido que algún adulto mayor quiera comer por ahí algún dulce o algún postre, es normal, pero siempre elegir alimentos saludables, ¿no? Ahora, ¿qué verduras podríamos coger? Bueno, las verduras, es que si es que el paciente no presenta ninguna enfermedad de base o si es que sí la presenta, modificar la alimentación de acuerdo a la patología que tenga el paciente, pero por lo general todas las verduras, frutas, todas hay que tener en cuenta las frutas, los pacientes diabéticos, hay algunas frutas que tienen mayor índice glicémico que otras, que me pueden subir más la glicemia que otras frutas. Entonces, por eso hablaba en el caso de pacientes que ameriten alguna modificación en su alimentación por alguna enfermedad de base, se la hace. Por eso hago énfasis en un tratamiento dietoterapéutico hecho por un profesional en nutrición. Granos, en el caso de que de que pueda consumir granos sin ninguna contraindicación, consumir los alimentos de proteínas, lácteos, por lo general hay muchos pacientes que no pueden ingerir lácteos por algunos problemas gástricos, se los suele reemplazar con bebidas vegetales o en su defecto con suplementación de alguna fórmula, en el caso de que lo necesite. Sí, bueno, y aquí hay algunas recomendaciones de las medidas, bueno, 2 medidas y medias de verduras, frutas 1 taza y media, granos 170, claro está que esto es algo general, ¿no? Comer correctamente, elegir siempre alimentos ricos en fibra, verduras, vegetales, carbohidratos complejos, es decir, siempre elegir carbohidratos integrales, panes y cereales integrales, eh, alimentos que no sean muy condimentados, tratar de utilizar condimentos naturales como hojitas de laurel, orégano, ajo, y dejar de lado un poquito los condimentos artificiales y mantenerse activo, ¿no? Si mi adulto mayor es independiente, si puede caminar o hacer bailoterapia o hacer ejercicios funcionales en buena hora, y si mi paciente adulto mayor no es tan independiente, pero sí por ahí camina a paso lento, hacer actividad física de acuerdo a la funcionalidad de mi adulto mayor. Y en cuanto a la suplementación, si es un paciente, bueno, tiene algunas patologías asociadas como diabetes, hipertensión, por ahí gastritis o alguna otra enfermedad, instaurar un plan de acuerdo al estado de salud y al estado nutricional de mi paciente, y si es que hay que suplementar, ayudarnos con una suplementación para alcanzar las calorías que necesita el paciente, lo podemos hacer. Claro está que todo con la guía de un profesional. Sí, pero si es por falta de apetito, puede ser un multivitamínico, pérdidas de peso, ver cuánto es la pérdida y según eso hacer uso de la suplementación. Bueno, en el caso de que mi paciente no pueda masticar o que sea vegano o vegetariano, suplementación de vitaminas, más que todo la B12, si mi paciente es estreñido, más alimentos con fibra, si presenta diarrea, aplicar mayor cantidad de líquidos o que mi paciente ingiera mayor líquido. Bueno, si hay osteoporosis, suplementación de vitamina D o exponerse al sol en la mañana, por lo menos hasta las 9 de la mañana, porque es una vitamina que la obtenemos de la exposición solar. Y si mi pacientito no puede dormir, por lo general ofrecer si es que no hay contraindicación de tomar lácteos, un vasito de leche o carbohidratos complejos, como un pan y cereal integral, o en casos más severos, bueno, ya sería uso de alguna medicación, pero por lo general siempre tratar de utilizar productos naturales, ¿no? Esa fue la charla de sarcopenia en estas jornadas, gracias a Abbott y a Geronto. Yo me despido, soy Stephanie Gómez y espero verlos en una próxima jornada académica.